Patricio. Adelante, Patricio. Bueno, muchas gracias, Máximo, por la invitación. Gracias también a Daniel por la invitación. Fue muy pertinente porque lo que voy a presentar hoy día son resultados que recién vienen saliendo de una encuesta que desarrollamos junto a académicos de ciencias sociales, del departamento de psicología, donde también hay ingenieros y economistas. ¿Ya? Déjenme compartirle la pantalla. Bueno, como Máximo me mencionó, mi nombre es Patricio Valenzuela, soy académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile hace 7 años, cuando llegué a formar un grupo de finanzas. Sin embargo, yo me dedico a temas que están en la intersección entre las finanzas y la economía. La presentación que voy a hacer hoy día se denomina Vida más desigual en pandemia. Es un nombre que le puse a una columna de opinión que salió en Voz de la Tercera, por si la quieren buscar. Y este es un estudio de un grupo multidisciplinario de académicos de la Universidad de Chile, cuyo estudio busca comprender los canales a través de los cuales la pandemia está afectando la vida y el bienestar de todos los hogares en Chile. ¿Ya? Para entender cómo la pandemia está afectando la vida de los chilenos, elaboramos una encuesta que se tomó a más de 2.500 personas adultas, mayores de 18 años, hombres y mujeres de distintos niveles socioeconómicos que habitan a lo largo de todo el territorio nacional en condiciones de pandemia y de confinamiento y sin condiciones de confinamiento. Antes de mostrarles los resultados, ¿cuáles son los principales hallazgos que encontramos en este set de resultados? Hay muchos módulos diferentes de resultados. Yo principalmente les voy a mostrar los resultados asociados a los efectos socioeconómicos, financieros y de salud mental, pero hay otras dimensiones de la encuesta que son más bien de carácter político, psicológico, etc. Los principales hallazgos que la pandemia está teniendo un efecto multidimensional que afecta a toda la sociedad, ¿ya? Está teniendo efectos económicos, está teniendo efectos financieros, pero también esto está produciendo efectos en la salud y en la salud mental de millones de chilenos. Encontramos que se encuentra en desarrollo una desestabilización económica extendida. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas más vulnerables están perdiendo su empleo, o muchas de ellas han visto sus ingresos caer de manera significativa. Esto se gatilla en un proceso de fragilización financiera, donde los hogares tienen acceso al crédito, pero muchas veces hay un sobreendeudamiento, y donde tienen bajos niveles de ahorro. Entonces, en un contexto donde la gente está perdiendo su empleo, o está viendo sus ingresos disminuidos, y tiene este grado de fragilización financiera, observamos una gran incertidumbre de lo que vendrá en el futuro, ¿ya? Y de lo que viene en el futuro estamos hablando solamente de cuando le preguntamos a la gente qué creen que va a pasar en los próximos 3 meses. Esto está afectando el estado de ánimo de las personas. Vemos un empeoramiento en el estado de ánimo de algunas personas. Pero estos efectos no están siendo homogéneos en la población, sino que está afectando a los sectores más vulnerables de la población, en general, a la familia de niveles socioeconómicos más bajos, a las generaciones más jóvenes o de edad intermedia, y a las mujeres, ¿ya? Como conclusión podríamos decir que la crisis sanitaria, que viene como un segundo shock después de la crisis, de la crisis social, ha dejado en evidencia una de las pandemias más críticas en nuestro país, ¿ya? Que es la desigualdad. Pero lo que estamos viendo es que estos eventos, como la crisis social, la pandemia, esta desigualdad no se mitiga, que es algo que es deseable por cualquier político de nuestro país, sino que estamos viendo muy por el contrario, que en tiempos de confinamiento, esta desigualdad ya existente, que se hizo evidente justo en el estallido social, se está haciendo más evidente que nunca y se va a exacerbar, ¿ya? Ya se está exacerbando, probablemente vamos a ver mayores efectos en el futuro. Entonces lo que tenemos acá es un grado de desestabilización económica, las personas están perdiendo sus trabajos,
muchas han visto caer su ingreso, hay un grado de fragilidad financiera, los hogares están endeudados y tienen poca capacidad de ahorro. Esto ha producido cierta incertidumbre y todo esto se refleja en un deterioro emocional. Y obviamente estos efectos no están siendo homogéneos, sino que ciertos sectores de la población están siendo más afectados. Entonces, los resultados que les voy a presentar en esta ocasión, generalmente los exploramos en distintos grupos. El primer grupo es de acuerdo a distintos niveles de ingreso. Acá tenemos 4 niveles de ingreso, donde consideramos el ingreso líquido total del hogar, que sea igual o menor a 480.000 pesos. Entonces aquí vamos a hablar de los hogares de menores ingresos. Después hay un grupo que tiene ingresos líquidos de 480.000 a 800.000 pesos. Otro grupo que tiene desde 800.000 pesos a 1,5 millones. Y un grupo de más de 1,5 millones. Prácticamente estos parecen como seleccionados, pero en realidad cada uno de estos refleja el 25% de los encuestados en nuestra muestra. También exploramos los efectos por rango etario, consideramos a los jóvenes entre 18 y 29 años, después consideramos a las personas entre 30 y 44 años, ahí estoy yo en la colita, luego de 45 a 59 años y finalmente a personas de más de 60 años. Entonces, todos los resultados que les vamos a mostrar, vamos a verlos en estos distintos segmentos de la población. Como decía, los resultados los vamos a dividir en 4. Primero les voy a mostrar cómo la pandemia está provocando un grado de desestabilización económica. Luego, cómo observamos que esto se produce en un contexto de fragilidad financiera. Los efectos que esto está provocando en la incertidumbre económica, cómo yo veo mi futuro en los próximos 3 meses, y finalmente cómo se está viendo afectado el estado de ánimo de los hogares en Chile, de las personas. Respecto a desestabilización económica, los resultados más globales, después les voy a mostrar algunos gráficos, pero quizás los resultados más importantes de la encuesta dicen que el 21% de los encuestados dice haber perdido su trabajo durante la pandemia. Esta cifra es particularmente elevada en los jóvenes, quienes tienen una menor experiencia laboral, y en los estratos socioeconómicos de menor ingreso, quienes tienen un menor nivel de capital humano. Más del 80% dice que la pérdida de este trabajo se debe directamente al shock de la pandemia, y otro 5% lo atribuye indirectamente, que tuvo que renunciar voluntariamente para hacerse cargo ya sea de sus hijos o de personas mayores en su hogar. El financiamiento de gastos habituales del hogar, tanto en vivienda, medicamentos, artículos básicos y educación, se ha vuelto más crítico en los estratos más bajos y en los jóvenes y las mujeres. Entonces vamos a los resultados. Cuando hablamos de pérdida de empleo por sexo y por nivel de ingreso, vemos que los individuos que están en los hogares de menor ingreso son los que en una mayor proporción han perdido su empleo, debido a que hay una mayor participación de los hombres en el mercado laboral. Los hombres de los ingresos más bajos han sido los que han sido particularmente afectados. 1/3 de los hombres en los estratos más bajos mencionó haber perdido su trabajo debido a la pandemia. Este número es bastante elevado, pero algo menor en las mujeres. Y cuando vamos a los hogares de mayor ingreso, sobre 1 millón, damos un efecto menor, pero aún significativo, importante, ¿ya? O sea, vemos que un 15% de los hombres, en torno a un 15%, 16%, de los hombres y las mujeres de los hogares de mayor ingreso señaló haber perdido su empleo debido a la pandemia. Si bien este valor es significativo, aquí es prácticamente la mitad de lo que se ve en los hogares de menor ingreso. Es decir, todos los hogares de Chile están siendo afectados en términos de empleo, pero claramente esto está afectando a los hogares de menores ingresos, ¿ya? Cuando vemos por grupo de edad, podemos ver también que los jóvenes, quienes tienen una menor experiencia laboral,
están siendo los más afectados. Un cuarto de los jóvenes entre 18 y 29 años menciona haber perdido su empleo debido a la pandemia, y este efecto es significativo, pero bastante menor en los mayores de 60 años. Obviamente, porque los mayores de 60 años, si bien ya son mayores, tienen una estabilidad o están fuera del mercado laboral, ¿ya? Principalmente los más afectados, aquí se nota que la experiencia en el mercado laboral está jugando un rol, y siendo los jóvenes los más afectados. El nivel de desestabilización económica, como nosotros le llamamos, también se ve en los problemas que han presentado los hogares para hacer gastos habituales del hogar. En la encuesta preguntamos a los individuos si han tenido problemas para pagar cuotas de crédito de consumo, para comprar artículos básicos, para pagar dividendos, para comprar. Está siendo afectada, ¿ya? Incluso de todos los niveles socioeconómicos. Aquí es evidente, gran parte de la población manifiesta tener problemas para pagar su deuda, ¿ya? Acá cuando vamos a los hogares de los ingresos menores, el 73% de los individuos en los hogares de menores ingresos señala tener problemas para pagar sus créditos de consumo. Me van a dar un segundo que tengo que abrir la puerta y estoy solo. Permiso. Disculpen, pero estas son las cosas de la pandemia, ¿cierto? Trabajamos desde la casa, pero hay que hacerse cargo también de las cosas. Entonces vemos, cuando vamos a los individuos de los hogares de mayor ingreso, también están teniendo problemas para pagar su crédito de consumo, pero en una menor medida. ¿Esto por qué es importante, creo yo? Porque las primeras medidas que señalaba el gobierno eran extender créditos, principalmente extender créditos, antes del 10%, antes de dar algunos bonos a la persona de clase media o clase baja. Las primeras políticas que surgieron eran extender crédito. Pero probablemente la población no lo tomó muy bien, porque esto quiere decir que la población ya está en cierta manera endeudada. Y dar un crédito extra a la población significaba solamente cargarla, a exacerbar la carga financiera que hoy día tienen los hogares de Chile hacia el futuro, ¿ya? Ahora, lo más preocupante es que los individuos en los hogares de menores ingresos, un porcentaje muy importante, cerca de la mitad o más de la mitad, está teniendo problemas para realizar gastos habituales básicos. Por ejemplo, comprar artículos básicos o comprar medicamentos, ¿ya? Ahora, una tónica es que vemos que aquí todos están teniendo problemas para pagar el arriendo, pagar medicamentos, pagar dividendos, comprar artículos básicos, pero nuevamente este efecto no está siendo homogéneo en la población. Si bien están siendo todos afectados, incluso los de más alto ingreso, quienes están presentando mayores problemas, el sector de la población más vulnerable, medida en este caso por el nivel de ingresos de los hogares. Cuando hacemos el mismo análisis por edad, ¿qué se repite? Es que efectivamente los jóvenes entre 18 y 29 años, quienes están perdiendo el empleo en una mayor proporción, son efectivamente los que están presentando una mayor dificultad o problemas para pagar sus gastos habituales. Aquí podemos ver que entre los jóvenes cerca del 60% está teniendo dificultades para pagar la cuota de un crédito, siendo que en las personas mayores de 60 años solamente el 38%. ¿Ya? Obviamente aquí yo creo que también las personas mayores ya tienen una estabilidad, quizá las pensiones no son en el nivel que nosotros quisiéramos, pero sí ya tienen una estabilidad de ingreso o una estabilidad de cómo están viviendo. No son tan afectados por los shocks de la pérdida de un trabajo, porque ya están fuera del mercado laboral
o tienen un trabajo relativamente más tarde. Cuando hablamos de dificultades para comprar medicamentos, comprar artículos básicos, arriendo y pagar dividendos, nuevamente siempre son los jóvenes los que están siendo más afectados. Esto es importante porque más adelante les voy a mostrar que efectivamente los jóvenes, algo que nosotros no esperábamos encontrar, son quienes están siendo más afectados emocionalmente, y los adultos mayores, si bien están siendo afectados emocionalmente, parecen llevar el confinamiento de mejor manera. Entonces, con esos resultados mostramos que hay una especie de desestabilización financiera, donde los grupos más vulnerables están siendo los que aún están siendo más afectados, ¿ya? Es decir, esta desigualdad que ya se vio, se hizo evidente con el estallido social, ahora viene un shock negativo y está exacerbando esta desigualdad. Ahora, uno podría enfrentar bien los choques económicos si es que tiene una situación financiera saludable, ¿cierto? Si es que yo tengo ahorros para mantenerme en periodos de desempleo, como a modo de un seguro, ¿ya? O si es que tengo una mayor capacidad de endeudamiento, si es que tengo poca deuda, tengo mayor capacidad de endeudarme, ¿ya? Entonces aquí es donde juega un rol importante cómo estamos financieramente en los hogares en Chile. La capacidad de financiar gastos en el futuro inmediato es limitada, nuevamente particularmente en jóvenes, mujeres y personas de menor ingreso, quienes tienen menos acceso a los mercados financieros formales. Esto debido a sus bajos niveles de ahorro, pero también porque tienen menos acceso al crédito, ¿ya? A modo de ejemplo, nosotros les preguntamos a los individuos, imagínense que su principal fuente de ingreso desaparece, ¿cuántos meses usted tiene para ahorro para sobrevivir? ¿Cuántos meses tiene? Los jóvenes señalaron que tienen menos de 3 meses. Sin embargo, los adultos mayores tienen ahorros para financiarse 5 meses. Ahora tienen que tener en cuenta que esta encuesta fue desarrollada en julio, ¿ya? Y obviamente la pandemia, algo que pensábamos que iba a ser un shock transitorio, muchos pensábamos que iba a durar un par de meses, se está extendiendo prácticamente un año completo. Entonces esto es drástico porque nadie tiene los ahorros suficientes para poder sobrevivir un shock de esta envergadura en el tiempo. El 37% de los encuestados del grupo de más bajo ingreso, quienes cuentan con una mayor aprobación y una mayor rechazo de créditos bancarios formales, recibió un aporte o un préstamo familiar de amigos. Esto quiere decir que quienes tienen el mercado de crédito formal cerrado han tenido que acudir a créditos informales, ya sea de familiares, amigos o particulares, ¿ya? Entonces, acá, cuando vemos el gráfico, si su hogar pierde su principal fuente de ingresos, ¿tendría ahorro suficiente para cubrir sus necesidades básicas? Los hogares de menores ingresos dicen que tienen ahorros para cubrir sus necesidades básicas por 1.7 meses, siendo que los hogares de mayores ingresos tienen ahorros para cubrir sus necesidades básicas por más de 5 meses. Hicimos una pregunta un poco más drástica, ¿ya? Y evaluamos cuál es el nivel de encuestados que no tendría ahorro suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante un mes. Y esto lo preguntamos en julio. Es decir, le preguntamos a los individuos, ¿qué porcentaje de ustedes no tienen plata para llegar a septiembre? Y en los hogares de más bajo ingreso, un 28% de los hombres señalan no tener ahorro para satisfacer sus necesidades básicas durante un mes. Pero esta respuesta es mucho más drástica en las mujeres jefas de hogar, donde un 36% de las mujeres jefas de hogar, de los hogares más vulnerables, señalan no tener ahorro suficiente, en caso de que su principalmente fuente de ingreso desapareciera, no tendría ahorros para vivir más de un mes, ¿ya? Ahí
es un caso hipotético. Puede que estas personas no perdieron su fuente de ingreso, pero estamos diciendo, si usted perdiese su fuente de ingreso, ¿cuánto tiempo puede subsistir? 28% de los hombres, 36% de las mujeres dijeron que no tenían ahorro para satisfacer sus gastos por más de un mes. Cuando vamos a los hogares de mayor ingreso, un 6% de los hombres dice que no tienen ahorro para más de un mes, pero acá nuevamente las mujeres son las que al parecer tienen un menor nivel de ahorro para satisfacer las necesidades. Probablemente muchas veces porque acá hay madres que se hacen cargo del hogar sola y en realidad sus gastos también son mayores, ¿ya? Luego cuando vemos por edad, vemos que los grupos más jóvenes e intermedios tienen menos grado de ahorro, pero los adultos mayores, que a lo mejor tienen una fuente a lo mejor menor de ingresos, pero también sus gastos son menores, y probablemente que han tenido toda una vida para acumular, señalan tener mayores niveles de ahorro, ¿ya? Entonces, nuevamente, lo que vemos en las anteriores es que las personas de menor ingreso son las que tienen menos ahorro, las mujeres son las que tienen menos niveles de ahorro, y los jóvenes son los que tienen menores niveles de ahorro. Luego preguntamos cuáles han sido las fuentes, no de ahorro, sino de endeudamiento. Es decir, uno cómo se financia un shock negativo. Uno financia un shock negativo, ya sea a través de utilizando su ahorro o endeudándose. Y para endeudarse, uno puede solicitar un crédito a una institución financiera. La institución financiera se lo otorga o no se lo otorga. Uno puede pedir un crédito informal, ya sea familiares, amigos, particulares, o uno puede reestructurar un crédito ya existente, es decir, pedir una extensión de un crédito que ya existe. Lo que acá vemos, quizá enfatizar dos cosas. Los hogares de menor ingreso son los que tienen una mayor tasa de créditos que le fueron rechazados. El hogar de menor ingreso, el 12% señala haber solicitado un crédito y que les fue rechazado. Solamente un 5% de los hogares de mayor ingreso señala haber solicitado un crédito y que les fue rechazado. Es decir, los hogares más vulnerables tienen un acceso más difícil al crédito formal. ¿Y eso cómo se sustituye? Se sustituye con un financiamiento informal. Acá vemos que un 37% de los hogares de menor ingreso señala que recibió un aporte o un crédito de familiares o amigos, ¿ya? A esto se le llama la finanza alternativa, que son finanzas que están fuera del mercado formal de crédito, y que hay toda una literatura que cómo estas finanzas alternativas juegan un rol fundamental en periodos de crisis. Y también cómo estas finanzas alternativas juegan un rol fundamental entre los grados de confianza que existen entre las personas. Es decir, yo solamente le voy a prestar un crédito a un amigo si confío en él, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué estamos diciendo? Nuevamente, que los hogares de menores ingresos tienen menos acceso a crédito formal, que eso está siendo sustituido por crédito informal, que muchas veces tiene un costo mayor. Si en caso de un familiar no tiene una tasa de interés, pero si es un particular que te presta, probablemente va a cobrar tasas bastante altas. Y por último se preguntó quién reestructuró un crédito, ¿ya? Y aquí hubieron algunas políticas del gobierno o de los bancos que permitían hacer una reestructuración del crédito, ¿ya? Por ejemplo, los bancos permitían dejar de pagar los dividendos por 6 meses y hacer el pago de esos dividendos al final del crédito. Pero acá vemos que en general las personas de más alto ingreso, que usualmente tienen un mayor grado de educación financiera, son los que están aprovechando esa reestructuración del crédito, ¿ya? Por ejemplo, personalmente, a mí me convenía tomar un crédito y decir al banco, sí, en realidad no quiero pagar, a pesar de que no tenía la necesidad, no pago por 6 meses el crédito y lo pago al final del periodo, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso me permitía tomar la plata del dividendo y hacer otro tipo de inversiones o hacer otros gastos a un menor costo. Entonces, si bien habían políticas de reestructuración del crédito que ojalá hubiesen estado destinadas a las personas de menores ingresos, quienes están
aprovechándose más de esta política, son las personas que tienen un mayor grado de educación financiera y que saben los beneficios o que pueden tener beneficios de hacer una reestructuración de un dinero. ¿Ya? Entonces, hasta ahora hemos visto dos cosas. Lo primero, que hay una desestabilización económica que está afectando a los sectores más vulnerables de la población. Estamos viendo que los hogares están con un grado de fragilidad financiera, en un sentido de que están altamente endeudados, tienen poca capacidad de ahorro, y los más vulnerables no tienen acceso al crédito formal, sino que al crédito informal. Y esto se traduce en cómo vemos el futuro. Y nosotros le preguntamos a los encuestados cómo ve el futuro en los próximos 3 meses. ¿Ya? Y el futuro inmediato, en 3 meses, es percibido como crítico e incierto en términos económicos. ¿Ya? Es decir, hay una preocupación de lo que, en julio ya había una preocupación de lo que iba a pasar en los siguientes 3 meses. El 24% de los entrevistados cree o creía que era altamente probable quedar desempleado. El 48% de los encuestados creía altamente probable que la deuda del hogar aumentara. A lo mejor esto se atenuó un poco debido a que la gente tuvo la posibilidad de sacar el 10% de su fondo de pensiones, por lo tanto no tuvo que endeudarse, pero en realidad tuvo que sacar plata de sus pensiones. Y casi el 60% de los encuestados creía que era altamente probable que el ingreso del hogar se debiese reducir. Nuevamente vamos a hacer los mismos análisis que hicimos anteriormente, primero por el nivel de ingresos de los hogares. El 75% de los individuos de los hogares de menor ingreso pensaba que su ingreso se iba a ver reducido en los próximos 3 meses. Ahora, esto no solamente va a afectar a los hogares de menor ingreso, el 40%, que es bastante elevado, de los individuos de los hogares de más alto ingreso pensaba que sus ingresos se iban a ver reducidos, ¿ya? Y al final esto es una realidad. Uno ahora solamente ve, no solamente los colegios públicos, sino que ve los colegios privados de clase alta, que prácticamente todos los colegios privados de clase alta han comenzado a poner becas, porque los papás han visto sus ingresos altamente afectados, o porque muchos padres han quedado desempleados. Muchos incluso empresarios que se han... ¿Ya? Luego, que su deuda aumentara, el 66% de los individuos en los hogares de menor ingreso pensaba o creía que sus ingresos que su deuda se iba a ver aumentado. Bueno, aquí hay muchas personas que tomaron los créditos del gobierno y efectivamente esa es una deuda que hipotéticamente se debería pagar, y eso refleja cierto grado de deuda, ¿ya? Que en cierta manera no está mal endeudarse en estos momentos. Si yo en algún momento escribí una columna antes de que el gobierno aplicara la política del 10%, y yo decía, el gobierno se tiene que endeudar, es el momento apropiado para que el gobierno se endeude. Y es irresponsable, obviamente que no es irresponsable. El gobierno de Chile tenía bajos niveles de deuda, una tasa para endeudarse muy baja, porque las políticas fiscales en Chile han sido bastante responsables, y tenía holgura para salir a emitir bonos, endeudarse e inyectar dinero a esa economía. Como probablemente el gobierno reaccionó de manera muy lenta, después se aplicaron políticas como la del 10%, que incluso la terminó tomando todo el mundo, incluso quienes no la necesitaban, ¿ya? Entonces algunos dicen, oye, en realidad el 10% lo ocuparon para comprar televisores. No, lo que pasa es que los que están comprando televisores probablemente era la gente que no necesitaba ese dinero y que igual lo tomó, pero como hemos visto, había un porcentaje importante de gente que sí necesitaba liquidez para comprar medicamentos, para comprar artículos de primera necesidad, ¿ya? Pero acá lo que nos menciona, hay una preocupación por el futuro. El 40%, cerca del 40% cree que él o alguien de su hogar va a quedar desempleado y va a quedar desempleado los próximos 3 meses. Y también había cierta preocupación, pero en un grado menor, de que sus hijos fuesen expulsados del colegio por no pagar el arancel, o que pudiese perder su vivienda por no pagar el vivienda, ¿ya?
Esto es un 7% de los hogares de menores de mayor ingreso, pero en los hogares de menor ingreso es un porcentaje alto. O sea, este es un shock pues, grande. Estamos diciendo, usted tiene miedo de perder su vivienda, un 20% diga, tengo miedo de perder mi vivienda por no ser capaz de pagar el dividendo, es algo bastante drástico. Cuando lo vemos por edad, los jóvenes y las personas de edad media son quienes creían en mayor proporción que el ingreso de su hogar se iba a ver reducido, y por otra parte, los jóvenes entre 18 y 29 años en mayor proporción pensaban que iban a quedar desempleados. Es decir, efectivamente los jóvenes han quedado una mayor proporción de desempleados, pero quienes tienen su empleo también tienen mayor temor de quedar desempleados en el futuro inmediato, ¿ya? Entonces, nuevamente, acá vemos que tanto la desestabilización económica, la fragilidad financiera se han traducido en una incertidumbre económica, en una preocupación de cómo vemos el futuro, ¿ya? Y finalmente, esto no tiene solamente efecto económico y financiero, sino que esto se traduce en que nos cuesta dormir en la noche, que tenemos mayor grado de preocupación y obviamente en cierto grado de estrés, ¿ya? Entonces, algo muy interesante que hicimos, aquí la directora de este proyecto es Irma Palma, que es profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, y entonces ella nos motivó a poner preguntas sobre salud mental. Y específicamente estudiamos el deterioro del estado de ánimo. Y entonces le preguntamos al individuo, usted en julio está muy desanimado o bastante desanimado, y se respondieron sí. Y además le preguntamos, ¿usted ha visto empeorar su estado de ánimo? Y a aquellos que respondieron sí a ambas preguntas, tomamos como son que personas que empeoraron su estado de ánimo a quedar en niveles muy críticos de estado de ánimo. ¿Qué encontramos? Que efectivamente las poblaciones que son más vulnerables, que están siendo más afectadas por la pandemia, eso quiere decir a los jóvenes, a los individuos de menores ingresos y a las mujeres, son quienes efectivamente esa desestabilización económica, esa fragilidad financiera y esa incertidumbre económica se está traduciendo en un empeoramiento de su salud mental. Entonces, acá vemos un empeoramiento del estado de ánimo de los jóvenes, y algo que nos llamó la atención en un principio, que pensamos que las personas adultas estaban sufriendo más estado de ánimo, vemos que las personas adultas están llevando mejor el confinamiento que los jóvenes, ¿ya? Entonces, obviamente, ha habido un mayor empeoramiento del estado de ánimo en los jóvenes, el empeoramiento del estado de ánimo, si bien importante, aún importante, de un 22%, es aún menor en las personas más adultas. Aquí hay varios factores que se mezclan. Uno de los factores son, obviamente, los que le acabo de presentar, que hay un empeoramiento mayor de la situación económica de los más jóvenes, pero también hay otros factores que los adultos están más preparados para el confinamiento, ¿ya? Uno es porque han vivido más crisis, ¿ya? O sea, alguien que tiene más de 60 años ha vivido terremotos, tsunamis, probablemente estuvo en cuarentena o vivió el toque queda, etc. ¿ya? Entonces, en ese sentido, ha estado más puesto a crisis, y en ese sentido lo hace más resiliente a las crisis. En cambio, los jóvenes, muchos de los jóvenes, incluso de nuestro hijo, lo que está pasando ahora es algo completamente inusual y que lo está afectando tremendamente emocionalmente, ¿ya? También los jóvenes están más acostumbrados a estar en la calle, a salir de fiesta, a compartir con amigos, siendo que nosotros que ya estamos un poquito más adultos, quizás estamos más acostumbrados a estar en nuestra oficina o tranquilos en nuestra casa, ¿ya? O sea que hay estos dos factores, estos factores económicos, estos factores financieros,
pero también hay ciertos factores, otros factores de la historia y de la experiencia que nos lleva a la edad, pero que en definitiva estamos viendo que los jóvenes son quienes están siendo más afectados emocionalmente por esta pandemia. Cuando vamos a los individuos de menor ingreso, efectivamente también quienes están en los 2/5 de menor ingreso son quienes están siendo más afectados emocionalmente. Ahora, esto no dice que las personas de ingreso alto no están siendo afectados. Esto también es dramático. Estamos diciendo un 25%, un cuarto de los individuos en los hogares de alto ingreso también está siendo afectado emocionalmente por la pandemia. Esto se puede atribuir a efecto económico, pero también a otro efecto, a simplemente estar encerrado en nuestros hogares, a no ver a nuestros familiares, etc. Y esto un poco lo podemos ver en este gráfico. Este gráfico le preguntamos, vemos qué porcentaje de los encuestados ha tenido un empeoramiento de su estado de ánimo, y vemos, por ejemplo, aquí, quienes tuvieron algún problema financiero. Entonces vemos quienes han tenido algún tipo de problema financiero, el 36% ha manifestado que ha empeorado su estado de ánimo. Pero cuando vemos, y los que no tuvieron ningún problema financiero, bueno, también están siendo afectados, ¿ya? ¿Quiénes? ¿En qué porcentaje? Un 18%. Entonces este 18% quizás lo atribuimos a estar encerrado, a no ver a la familia, etc. Y el diferencial entre 18% y 36% está dado principalmente porque, además de lo que significa el confinamiento, tener un problema financiero económico exacerba mis preocupaciones. ¿Ya? Acá de nuevo, personas que no quedaron desempleadas, un 27% manifiesta un empeoro en el estado de ánimo. Las que quedaron desempleadas por la crisis, un 37%. Es decir, un 27% está afectada por el confinamiento, pero ahí hay un diferencial de un 10% que es atribuible a quedar desempleado. Y finalmente, cuando hablamos de fragilidad financiera, la importancia de ser financieramente responsable. Entonces vemos que quienes tienen ahorros para subsistir más de 3.16 meses, porque tomamos 3.16 meses en la media de meses dentro de los meses de ahorro de nuestra población. Entonces, quienes tienen más ahorros para subsistir en caso de que su principal fuente de ingreso desaparezca, ellos están siendo menos afectados emocionalmente por la pandemia que aquellos que tienen menos ahorros, ¿ya? Entonces esto podríamos decir como que la utilidad de ser financieramente responsable, ¿ya? De ser una persona que a lo mejor trato de ahorrar para cubrir eventos inesperados, como una pandemia, como un estallido social. Luego, acá lo desagregamos esta cifra por tipo de problemas financieros o problemas para pagar cosas básicas. Entonces, personas que han tenido problemas para pagar el arriendo, el dividendo, artículos básicos, medicamentos, crédito de consumo, mensualidad de educación, ¿ya? Y lo que podemos ver efectivamente es quienes no han tenido problemas financieros, igual han mostrado un deterioro importante de su estado de ánimo. Cerca de 1 de cada 4 personas sin problemas financieros ha mostrado un deterioro de su estado de ánimo, pero esto es casi la mitad de las personas que tienen problemas financieros han visto empeorado su estado de ánimo. Es decir, si yo tengo problemas para pagar mis medicamentos básicos, o las personas que tienen problemas para pagar su artículo básico, su medicamento, casi el 50% de esas personas están viendo su estado de ánimo empeorado, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente no satisfacer necesidades tan básicas es una preocupación importante, ¿ya? Entonces con esto quiero concluir mi presentación.
Este es un trabajo que los resultados los sacamos recién del horno, todavía hay muchas dimensiones que tenemos que explorar, pero las principales conclusiones, y es la conclusión que yo escribo en esta columna de opinión de Voz en la Tercera, que se llama igual que esta presentación, es que shock negativos, como el estallido social, la crisis sanitaria han dejado en evidencia una de las pandemias sociales más críticas en nuestro país. No solamente en nuestro país, sino que en América Latina, ¿ya? Que es la desigualdad. Hoy día, antes de comenzar esta presentación, veía en LinkedIn que el Banco Interamericano de Desarrollo está sacando un libro de cómo los niveles de desigualdad en América Latina son extremadamente altos y cómo efectivamente la pandemia está exacerbando estos grados de desigualdad. El estallido social, ¿por qué surge? Porque hemos observado que hay un grado importante de desigualdad en el país y que, en cierta manera, queríamos políticas públicas para reducir esa desigualdad. Pero lamentablemente nos hemos enfrentado a otro shock externo, exógeno, que ha sido esta pandemia, y que ha hecho que la desigualdad no solamente se mitigue, sino que por el contrario, en términos de confinamiento, se exacerbe. Es decir, si en octubre a ciertos sectores de la población estaban luchando por mayor igualdad, bueno, esa va a ser un mayor problema una vez que termine esta pandemia, porque nos vamos a encontrar con un Chile que es aún más desigual, ¿ya? El confinamiento está creando niveles alarmantes de incertidumbre económica, siendo los sectores más vulnerables de la población los más resentidos. Y es importante considerar que mientras no nos comprometamos a generar un modelo de desarrollo económico inclusivo, cualquier crisis, o crisis como la actual pandemia, pero cualquier otra crisis, no solo va a exacerbar la desigualdad económica y mental, sino que también va a crear un mayor descontento emocional y social. Así que desde ahora tenemos que poner nosotros los académicos a estudiar cómo vamos a enfrentar el país una vez que salgamos de la pandemia, cuáles van a ser las políticas que tenemos que aplicar para reactivar la economía, pero reactivar la economía de una manera que sea inclusiva, en que todos los segmentos de la población puedan tomar beneficio de, ojalá, un mayor crecimiento económico, y de esta manera volver a niveles de bienestar, ojalá que existían antes de la pandemia, y ojalá en el tiempo que eso pueda ir mejorando, pero que sea una creación de riqueza que vaya beneficiando a todos. Bueno, muchas gracias. Si tienen cualquier pregunta, estoy dispuesto a responder. Patricio, Sí. han llegado algunas preguntas por el chat. Ya. Bruno Widerman, bueno, hizo varias preguntas, así que te las voy a decir porque están como relacionadas entre sí. Ya. Se fue inspirando en la medida que iba avanzando la presentación. Muy bien. Mira, él pregunta, ¿existe en este estudio un análisis con respecto a una situación concomitante entre el efecto del desorden social de fines del 2019 y el del COVID-2019? Pregunta, si es así, ¿qué porcentajes desagregados es posible encontrar? Paso a la segunda pregunta. ¿Fue parte del estudio los motivos de endeudamiento en periodos previos a COVID-19? De nuevo, ¿me puedes repetir esta? ¿Fue parte del estudio los motivos de endeudamiento en periodos previos a COVID-19? Ya. Y la otra es, ¿aparece en el estudio un impacto en la sensación de inseguridad actual? La propagación de noticias que auguran inestabilidad política grave hacia fines del 2020. Ya. Le respondo a esta pregunta y después pasamos a otra persona. Ajá. Respecto al desorden social, obviamente que acá tenemos dos shocks negativos, ¿ya? Primero tenemos el estallido social, y obviamente cuando quizás queríamos
empezar a crear políticas para satisfacer ciertas demandas y un poco reducir algunas ansiedades producidas por el estallido social, si no produce este segundo shock negativo. Ahora, existe mucha preocupación porque algo que sí preguntamos en el estudio, que no es parte de la análisis, le preguntamos a los individuos si creían que iba a haber un estallido social 2.0. Es decir, que una vez que terminara la pandemia, sí que iba a haber un nuevo estallido social, o que si el movimiento iba a continuar. La verdad es que más del 90% de las personas consideraba que sí iba a haber un estallido social 2.0. Y en este sentido va a poner mucha exigencia, va a poner mucha exigencia en términos de las políticas que los gobiernos tengan que aplicar. Es decir, nos vamos a encontrar con un país más desigual, menos rico, con menos recursos, y que probablemente las demandas van a ser incluso mayores, ¿ya? Entonces aquí hay un desafío importante para el futuro, muchos problemas que no van a ser fáciles de resolver. Si ya no era fácil satisfacer las demandas de un estallido social 1.0, probablemente nos vamos a encontrar con un país con menor riqueza y con menores recursos para inyectarle a la economía. Es decir, si el gobierno, si bien ya se sacó el 10%, el gobierno ha tenido que sacar plata del bolsillo, y esto ha significado que probablemente tenga menos recursos para el futuro para implementar sus políticas públicas. Respecto al endeudamiento, un aumento importante de la inclusión financiera, ¿ya? En los últimos años, un tema que yo trabajo mucho. El problema es que este proceso de inclusión financiera no ha ido de la mano con un proceso de educación financiera. Es decir, en los últimos 5 años, de repente todos nos encontramos con tarjeta de crédito, con crédito de distintas maneras, con APB, y nadie nos enseñó cómo usar estos instrumentos financieros. Eso obviamente ha llevado a un nivel de endeudamiento alto. Lo que sugiere el Banco Central y lo que sugiere el CERNAC es que la carga financiera no debiese ser más del 25%. ¿Ya? Ese es el requisito. Es tener mensualmente una carga financiera de más del 25%. Es decir, que pagar todas las deudas no tiene que ser más del 25% de los ingresos mensuales. La última encuesta la última encuesta financiera de hogares del Banco Central señala que ya estábamos en el 25%. Pero que no estábamos de manera estable, sino que veníamos subiendo de manera muy pronunciada al 25%. Es decir, que probablemente el hogar promedio de Chile ya está sobreendeudado por sobre los niveles que son responsables, por decir así. Entonces, esto obviamente tiene efecto porque esto significa que las personas tienen mayor nivel de endeudamiento, por lo tanto, no están dispuestas a tomar crédito por parte del Estado, porque significa que el futuro iba a ser mucho mayor que el 25%, y por otra parte señala que si yo tengo altos niveles de endeudamiento, tengo bajos niveles de ahorro, y si tengo bajos niveles de ahorro, tengo pocas herramientas para enfrentar un tiempo de desempleo, un tiempo de enfermedad, etc. ¿Ya? Y finalmente, sobre la inseguridad. Estuve haciendo una columna de opinión hace poco, que todavía no sale publicada, con un primo mío que es doctorado en criminología, está haciendo un doctorado en criminología en la Universidad de Manchester. Lo que hemos observado durante la pandemia es que los delitos leves han decaído. Los delitos leves han decaído, y probablemente es porque estamos bajo confinamiento, entonces la gente no sale. Pero sí que los delitos violentos han aumentado. Y generalmente aquí hablamos de homicidio o delitos con un alto nivel de violencia. Y obviamente esto se está viendo en los sectores más vulnerables, las comunas más vulnerables. Es decir, si uno va a Vitacura o Las Condes, prácticamente no hay ningún homicidio. Pero si vamos a las comunas más vulnerables, los niveles de homicidio han aumentado cerca del 50% en el último año, ¿ya? O durante la pandemia.
Es decir, estamos viendo, y esto obviamente puede estar asociado a una mayor fragilidad económica, financiera, que se traduce en un efecto, en un empeoramiento mental, y en ese sentido estamos todos un poco más desequilibrados y quizás con mayor grado de violencia. Entonces, sí, el tema de la seguridad es un tema, porque los delitos violentos obviamente es algo que obviamente tenemos que tener en el radar y que no se nos puede haber una alta tan significativa, y realmente la policía va a tener que ver cómo controlarlo en tiempos de pandemia. Perfecto. Bueno, hartas felicitaciones. Nesrin, saludos desde Valdivia también. Carolina Moreira pregunta, ¿qué pasa con el enfoque de género en este estudio? ¿Existen conclusiones en relación a la precariedad económica y psicológica a la que se han visto enfrentadas las mujeres? Sí, o sea, un tema importante del estudio es toda la parte de género. Irma Palma, que es la directora de este estudio, que su especialidad son temas de sexualidad y de género, y en ese sentido tenemos todo un módulo que es de género. Yo, como yo soy más economista y ingeniero, me enfoqué más en la parte socioeconómica. Ahí, obviamente, todos los resultados que yo les mostré, no, lo hice por edad. En términos socioeconómicos, no vi tanta diferencia en géneros, ¿ya? Pero sí el estudio hace un análisis completo de todo el peso que se están llevando las mujeres en términos, por ejemplo, del cuidado de los niños. Hemos visto que decía que un porcentaje importante de la población salió del mercado laboral para cuidar a su hijo, esos son principalmente mujeres. Cuando vemos es que en el grado de empeoramiento de la salud mental, no hemos visto que haya un empeoramiento que los hombres. Es algo que estamos explorando, a qué se ven esos casos, pero sí los invito, y esto lo voy a invitar porque en realidad no sé responderle exactamente la pregunta, porque el proyecto tiene muchas preguntas de género, pero sí tenemos una página web que se llama Vida en Pandemia, y ahí vamos a poner los resultados no solamente de esta parte que yo analicé, que es socioeconómica y financiera, y que la ligamos un poco a la salud mental, sino que también están las dimensiones de género, están dimensiones políticas, por ejemplo, que le preguntamos al individuo cómo piensa que lo ha hecho el gobierno, cómo piensa que el gobierno lo ha hecho en la política para ver la disyuntiva entre crecimiento económico y costo de muerte, etcétera, ¿ya? Entonces, género es algo importante y si lo hemos explorado, no es algo en que yo personalmente he estado explorando, pero sí hay investigadores del equipo que están sumamente metidos en ese tema. Perfecto. Otra pregunta de Rubén, que pregunta, ¿cuál es la solución esperada a la desigualdad existente en Chile? ¿Se cree en una solución factible? Y bueno, ahí yo me quisiera sumar a la pregunta porque en tu última parte de la presentación hablabas de un modelo inclusivo. Creo que tiene que ver un poco con esta pregunta también. Bueno, el tema de la desigualdad no es un tema fácil, no es algo que se soluciona de un día para otro ni de un año para otro. Cuando uno ve los niveles de desigualdad o los índices de desigualdad, por ejemplo el Gini, esos índices prácticamente no cambian en el tiempo, ¿ya? Son más bien, la desigualdad tiene muchos componentes estructurales, ¿ya? Entonces, si alguien, por ejemplo, creía que en el estallido social satisfacer ciertas demandas de manera rápida, eso iba a reducir la desigualdad, la verdad que no es así. Para la desigualdad, ¿qué se necesitan? Políticas de largo plazo. Hay que mejorar la educación, hay que mejorar el acceso a la salud, pero son políticas que nosotros en este momento tenemos que aplicar para que nuestros hijos accedan a un país menos desigual, ¿ya? Todos los países en Latinoamérica son altamente desiguales, y eso es difícil de cambiar.
muchas veces se nos habla del modelo finlandés, por ejemplo, de educación. También existe mucha desigualdad, algo que a mí me ha llamado mucho la atención en Finlandia. Si uno ve los grados de desigualdad antes de impuestos, son muy parecidos a los chilenos. Es decir, que ellos también reducen mucho la desigualdad haciendo transferencias, desde los más ricos hacia los más pobres, ¿ya? Entonces no es tan fácil, porque uno dice Finlandia, pero si tiene un modelo tan inclusivo de educación, donde la educación es prácticamente muy buena para todos, incluso ellos tienen un grado de desigualdad muy, muy alto. Entonces sí es un tema complejo, es un tema de largo plazo. ¿Cómo se satisface? Bueno, haciendo reformas estructurales a la educación, a la salud, a los mercados de capitales. Yo soy profesor de finanzas, entonces al final, ¿qué pasa? Que muchas veces la gente más vulnerable no tiene acceso a crédito formal. ¿Qué termina haciendo un emprendedor que no tiene acceso a crédito formal? Termina sacando un avance en efectivo Falabella para poner en su negocio. Ahora, ¿qué tiene que hacer uno para que un negocio sea exitoso? Quiere decir que la rentabilidad es mayor que el costo de financiar ese negocio. Ahí yo gano plata. Pero si mi idea es buena y yo tengo una rentabilidad del 30% al año, una rentabilidad gigantesca, entonces yo tengo alto ingreso, voy al banco y el banco me dice, mira, a ti ya tienes un ingreso alto, te voy a prestar plata al 10%. ¿Cuánto gano de diferencia? El 20%, porque mi idea tiene una rentabilidad del 30%, yo me financio a un 10%, tengo como una rentabilidad de un 20%. Ahora, ¿qué pasa con alguien de bajo ingreso que tiene una buena idea? Va al banco, le rechaza el crédito, va a Falabella, saca plata, y Falabella le presta plata al 30%. Entonces, esa idea que era buena, que tiene una rentabilidad del 30%, la financio a un 30% y al final no gano nada. Entonces, incluso los mercados financieros tienen que ser más inclusivos, ¿ya? Ahí han habido avances importantes. Por ejemplo, el Banco Estado juega un rol en la inclusión financiera, lo que es la cuenta RUT, lo que es la caja vecina, son innovaciones que no existían hace algunos años y sí han traído quizá a las personas más vulnerables acceso a servicios financieros básicos, ¿ya? Pero obviamente queda mucho trabajo por hacer. Entonces, un poco cómo reducimos las desigualdades, creo que un trabajo de largo plazo, reducir la desigualdad en educación, reducir... por ejemplo, ahora tengo otro estudio, un estudio que estamos haciendo con una profesora de la Adolfo Ibáñez, que muestra cómo el envejecimiento de la población de un país que es más viejo tiene mayor gasto en salud, ¿ya? Y esto uno podría pensar en el COVID. Oye, ¿el COVID a quién está afectando ahora? A las personas mayores. Es decir, ¿quiénes están teniendo un mayor costo en salud? Las personas mayores. Pero lo que dice este estudio es que quienes son más educados, si yo tengo mayor educación, ese efecto del envejecimiento de la población sobre el gasto en salud se atenúa en países que son más educados. Juega un rol. Entonces uno lo puede llevar esos mismos resultados, que lo pensamos sin COVID, al COVID. Mira, las personas más adultas están implicando un mayor costo en salud, pero si yo fuese más educado, quizás me cuido más, entiendo bien lo que significa cuidarse de este virus y probablemente puedo reducir estos costos, ¿ya? Esto es importante porque la gente, efectivamente, la gente que tiene menos salud, que tiene menos educación, es la que tiene una peor salud en el futuro y probablemente esto lo lleva a vivir de manera más precaria. Entonces, con esto quiero decir, y eso exacerba la desigualdad, entonces tenemos que reducir desigualdad en educación, tenemos que reducir la desigualdad en salud, tenemos que reducir la desigualdad en acceso a los mercados financieros. Y eso toma tiempo, pero toma buenas políticas que hay que aplicar ahora para que nuestros hijos puedan tomar ventajas de ello. Gracias, Patricio. La gente se va entusiasmando y ahora empiezan a poner varias preguntas, así que voy a tratar de ir más rápido y juntar. A ver, Rodrigo y otra persona más está preocupado por el tema de la salud mental. Piensa que esto va a ir aumentando la gravedad.
en la medida que pasan los meses. Y alguien mencionaba abajo específicamente el tema de la violencia intrafamiliar, Carolina. ¿El estudio tomó este aspecto? ¿Crees que hay un tope, va a ir aumentando? Sí, el estudio explora todo lo que es violencia intrafamiliar. Ahí de nuevo lo invito a la página web, a que Vida en Pandemia, que puedan quizás ver los resultados en ese ámbito. Obviamente que hay incluso un tema ético, ¿ya? Uno no le puede preguntar a una señora, ¿usted está siendo agredida por su esposo? Algo que yo no sabía, pero éticamente en una encuesta es difícil. ¿Por qué? Porque si el esposo la ve contestando que sí esa encuesta, probablemente ella puede ser agredida. Entonces, la forma en que uno hace esas preguntas tiene que ser muy sutil, porque éticamente uno podría estar incentivando un evento de violencia. Sí, tenemos muchas preguntas, por lo tanto tuvimos que hacer muchas preguntas en torno a la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, uno va de a poco, es decir, ¿usted tenía conflicto? ¿Hay conflicto en su casa? Sí, hay conflicto en su casa. Ah, ¿y ha sido más frecuente o menos frecuente? Ah, ¿y ha sido como más grave o menos grave? Entonces sí hay un set importante de preguntas intrafamiliar. Como yo le decía, todos estos resultados están recién salidos del horno, esta encuesta, lo que nosotros ahora vamos a tener que empezar a explorar, no solamente a caracterizar los resultados, sino a buscar determinantes, es decir, cuáles han sido las características que han hecho que en ciertas familias ocurra una mayor violencia intrafamiliar. Ahí, como yo decía, este es un equipo multidisciplinario, donde hay psicólogos y sociólogos, y ellos son los que están viendo más ese aspecto de la violencia. Pero obviamente es un tema que nos preocupa y un tema que estábamos explorando, al igual que el tema de género. Perfecto. Mira, Daniel pregunta si se puede separar el resultado del estado de ánimo, producto del efecto económico, de la posibilidad de contraer la enfermedad y la incertidumbre de su desenlace. O sea, lo entiendo en el sentido de que hay también varios efectos, hay también un tema político que podrían afectar el estado de ánimo. Claro, ahí lo que yo mostraba, o lo que se puede extender este análisis, pero lo que yo mostraba era primero, las personas que no han tenido un choque económico, es decir, personas que no quedaron desempleadas, que no vieron reducido su ingreso, que no han tenido problemas para hacer su gasto, igual han visto hay un porcentaje importante de esa gente que no ha tenido problemas debido a la pandemia, han visto empeorado su salud mental, ¿ya? ¿Por qué? Por otros factores, ¿cierto? Que no son los socioeconómicos o financieros. Pero vemos que los que sí han tenido un problema, en mayor proporción han visto un empeoramiento del estado de ánimo. Entonces ahí lo que sí podemos hacer es desagregar, es ver cuánto se le atribuye a la situación económica financiera, el empeoramiento de la salud mental, y cuántos otros factores. Ahora, para desagregar en más, bueno, ahí hay que hacer más cruces con otras variables que tenemos, es decir, la percepción, nosotros preguntamos cuál es su percepción sobre el futuro político del país. Entonces, a lo mejor alguien que tiene una percepción negativa sobre el futuro político, a lo mejor efectivamente está viendo empeorado su estado de ánimo. Entonces, hay cruces que podemos hacer en esa dirección. Hasta ahora lo único con los resultados que yo le puedo decir, con los resultados que yo mostré, es que un porcentaje importante de la población está mostrando un empeoramiento de su salud mental, pero esa proporción es aún mayor en quienes han tenido un problema económico o un problema financiero. Perfecto. Y bueno, ya estamos en la hora, pero la última pregunta, a ver si... mira, Pedro Martínez pregunta si el modelo inclusivo mencionado tiene algún sustento técnico, ya que pareciera que es un problema mundial, muy acentuado en Latinoamérica, claro está, ya que finalmente los niveles de educación y empleo influyen en la desigualdad. ¿Es mejor en este sentido volcar los esfuerzos a la creación de empleo en lugar de los subsidios? A ver, obviamente lo que uno quiere buscar es que se cree empleo. Ahora, para que se cree empleo,
Una política es cómo yo favorezco la creación de empleo. Y otra política es si yo doy subsidio. Pero son dos políticas diferentes. La de los subsidios es una política transitoria. En cambio, la otra es una política permanente. Entonces, si yo quiero que la gente tenga mayor empleo, probablemente yo la tengo que capacitar y darle mayor educación. Esa es una política de plazo. Pero muchas veces uno tiene un shock que es transitorio, como el COVID. Nosotros esperamos que esta pandemia sea transitoria, esperamos que en algún momento se acabe. Pero en el entretanto que vivimos este shock, no va a poder capacitar, no va a poder tener mejor educación y no va a tener la herramienta para salir por sí solas de esta pandemia. Y entonces ahí, para un shock transitorio, muchas veces hay que aplicar políticas transitorias. Y en ese sentido van los subsidios. Ahora, obviamente, uno quiere aplicar políticas de largo plazo, como educación, que favorezca el empleo, cosa que en el futuro uno no tenga que dar subsidios, ¿ya? Ahora, ¿qué se refiere a una política inclusiva? La política inclusiva, hablamos de todos los niveles, hasta los niveles de, por decir así, de la situación de las cárceles, ¿ya? O sea, el otro día veía un estudio que vino a presentar un profesor de la Universidad de Chicago, vino a presentar acá a nuestra serie de seminarios, y nos mostraba que las cárceles noruegas no tienen reja, la gente está súper capacitada, es un sistema único, o sea, el único país del mundo que tiene este sistema carcelario, ¿ya? Pero que cuando esa gente salía al mercado laboral, salía con un mejor ingreso que el que tenía antes. ¿Por qué? Porque en cierta manera en la cárcel tenía un proceso de capacitación que era bueno, ¿ya? Obviamente un extremo, no quiero decir eso, pero acá lo que quiero decir que obviamente a un modelo inclusivo significa que nosotros tenemos que mejorar la oportunidad de todas las personas y en diferentes dimensiones. Desde la educación, desde el derecho a tener, por ejemplo, ¿qué significa en temas de infancia? ¿Ya? La crisis del Sename. Es decir, ¿cómo podemos hablar de un país inclusivo cuando nuestros niños se están muriendo porque no tienen alguien que los cuide de manera correcta? ¿Ya? Entonces, un modelo inclusivo de desarrollo económico, queremos decir un modelo inclusivo en todas las dimensiones donde la gente tenga la oportunidad de desarrollarse como desea. Es decir, cuando estamos hablando de un emprendedor que tiene una idea que le va a rentar un 30%, que esa idea ojalá le haga ganar plata independientemente si él es rico o malo, porque tuvo acceso a financiamiento más barato o no, ¿ya? El banco debería valorar quizá esa rentabilidad de esa idea y no valorar su historial de si es una persona de bajo o alto nivel socioeconómico, ¿ya? Entonces ahí estamos hablando, pero obviamente esto requiere de esfuerzo, requiere de buenas políticas. Las buenas políticas son difíciles porque los políticos siempre tienen el incentivo a aplicar políticas de corto plazo, ¿ya? Porque eso es lo que a ellos les conviene para ganar votos y también porque muchas veces la ciudadanía que le exige estas políticas de corto plazo. Es decir, el estallido social, cuando exigen que cambie una cosa de un día para otro, ninguna política va a cambiar la desigualdad de Chile de un día para otro. Entonces también hay que ser consistente con lo que uno pide y con lo que uno quiere para el futuro. Muchas gracias, Patricia. Ojalá que también aparezcan inversionistas ángeles, que también ayuden con esta labor y no todo el trabajo para lo público, las empresas. Bueno, ya estamos en la hora, Máximo. Sí. No, yo quiero darle las gracias a Patricio. Creo que además muestra la importancia de que el país tuviera información como esta, no solamente en tiempo de pandemia, sino realmente a lo largo del año, digamos. Uno piensa, hace poco el Banco Central dijo que estaba contento porque dijo que el 50% de la plata del 10% que se retiró de la AFP había ido a pagar deudas. Y eso cambia totalmente la perspectiva de la posición
que tuvo el Banco Central, que tuvo el Ministerio de Hacienda, que tuvo el gobierno, contra el 10%. Pero si hubieran tenido una encuesta como esta, era evidente que el mayor problema que tenía la gente era pagar sus deudas, la deuda de corto plazo. Y la plata se iba a ir a eso, y eso era bueno. Entonces, la falta de información, lo que quiero rescatar es que la información de este tipo es fundamental para el gobierno, para el Ministerio de Hacienda, para el Banco Central, porque ellos tienen que apoyar las medidas concretas. Si no apoyan medidas simplemente de la intuición nada más, ¿no? Sí que me parece a mí que excelente la presentación. Muchas felicitaciones, Patricio, realmente un gran estudio. Y ojalá, como digo, este tipo de estudios fueran un estudio sistemático en la realidad chilena. Gracias Bueno, a todos ustedes. ¿Ah? Perdón. lo que nos dije es que este estudio tiene varias olas, entonces este estudio son 4 olas de encuesta, y la idea es hacerle un seguimiento a la gente para no solamente ver una foto de lo que sucedió en julio, sino también de hacerle un seguimiento a la gente de cómo sus comportamientos y los efectos van cambiando en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, y ojalá los podamos seguir de más adelante, pero al menos ya tenemos financiamiento para hacer 4 olas de estudio. Qué bueno. Realmente, así podamos, nuestros políticos y nuestros economistas pueden tomar mejores decisiones. Bien, muchas gracias, Patricio, otra vez. Muchas gracias a todos ustedes. Y los dejamos invitados para el próximo martes a las 7 p.m., en que va a haber otro webinar de Rafael Epstein sobre qué está pasando con la inteligencia artificial en la gran minería del cobre y cuáles son los efectos de eso. ¿Ya? Así que los invitados para el próximo martes a las 7 p.m. Muchas gracias. Hasta luego, chao, gracias. Chao.